Pero aquí no acaba la cosa, porque la presidenta de la JUFED, ¿no? La jueza Juana Fuentes, la que dice que el TEMEC se va a caer y se va a venir abajo por la ley judicial y demás, y que al día siguiente los empresarios apostaron por México con más de 22 mil millones de dólares. Ella sale con Azucena Oresti a respaldar a la jueza. Aquí hay mucha hipocresía, porque mientras ya se supone que no están en paro, hay organizaciones que dicen que siguen en paro. El Consejo de la Judicatura ya resolvió y votó para que el paro se rompiera hace días. Pero los trabajadores del Poder Judicial, motivados por varias organizaciones, entre ellos por la vocera, enfermera, exmilitar Patricia Guayo, han votado, han hecho como sus votaciones, como cuando los Ferris decían que, bueno, no todos, porque ahí sí tampoco vamos a mentir. Pedro Ferriz de Con decía que la elección del 2 de junio había sido un fraude y empezaron a hacer sus propias sábanas y sus propias mantas para decir que no había sido fraude, como si esto fuera un juego de Monopoly. Más o menos así empezaron a votar y a decir que no se iban a ir a paro. Entonces, que me parece, más bien que no se iban a ir del paro. Me parece hipócrita de la jueza Juana Fuentes, porque la JUFED entregó un documento al Consejo de la Judicatura donde estaban de acuerdo con romper el paro. Entonces, lo que veo la jueza Juana Fuentes, o que ya veo y hemos visto en estos días dentro del Poder Judicial, es cómo entre ellos se contradicen y empiezan ya a bajar las guardias. Entre algunos que dicen ya no vamos a ir al paro, pero que por otro lado respaldan el paro, entre aquellos que entregan, como el caso de la JUFED, entregan documentos para que se rompa el paro, pero por otro lado están de acuerdo con que otras personas emitan suspensiones en contra de la Constitución, cosa que no es legal. Me parece muy hipócrita porque ya empezaron a romper muchas filas y lo estamos viendo, de verdad lo estamos viendo. Entonces, escuchar a la jueza Juana Fuentes con Azucena decir que lo respalda y además dar como válido lo que está haciendo la jueza de Veracruz por segunda o tercera ocasión cuando no ha funcionado en ninguna de las tres, me parece de lo más hipócrita y además bastante ridículo. Escuchen y vean esto. Pues dice la presidenta que nada, que no van a acatar esta suspensión definitiva dictada por la jueza federal con sede en Veracruz, Nancy Juárez Salas. Pues mira, qué desgracia que con el conocimiento que tienen sobre lo que es un sistema de justicia que no acaten las órdenes judiciales. Hay mecanismos para hacerlos cumplir, eso es una realidad, pero lo importante aquí es dejar constancia de lo que de la actuación de tanto del Ejecutivo como del Legislativo, que han incumplido todas estas determinaciones, porque imagínate, eso es en cuanto a la reforma judicial, pero cualquier asunto que simple y llanamente digan que no se va a cumplir, ¿qué va a generar en nuestra sociedad? Pues un total caos, un total incertidumbre, pues, serios problemas, ¿no? Sí. Jueza, le voy a pedir, si es tan amable, separarse un poquitito de la bocina del teléfono para escucharla con más claridad y preguntarle si es posible que se proceda, como decía la jueza federal con sede en Veracruz, que se proceda con el Ministerio Público para imponer penas de prisión o inhabilitación de los cargos. ¿Es posible? Así es, porque se da vista al Ministerio Público, ya que es la autoridad encargada de llevar a cabo todo este procedimiento de investigación y de para la vista correspondiente, porque pues nadie puede incumplir una resolución y de incumplirla pues incurre en un delito. Pues ya dijo la presidenta, no se va a acatar, no se va a bajar la publicación. ¿Qué esperamos? Pues esperamos desgraciadamente un Estado de Derecho fallido, porque bueno, no por el hecho de ser la presidenta no va a cumplir. Todas las autoridades del país, y así está tanto en la Constitución como en la ley de amparo, que cualquier autoridad del país, cualquiera, sin excepción, tienen que cumplir las determinaciones. Pues, entiendo que se procederá de acuerdo al apercibimiento que la jueza decretó, y pues las consecuencias pues son las que a cualquier autoridad le llevan el no cumplir con una resolución. ¿Qué hubo? Insisto, veo mucha hipocresía con el caso de la titular de la JUFED, de decir es que es muy lamentable que la presidenta no acate una suspensión. Perdón, pero es que me parece extremadamente lamentable que intenten y que se aferren
a intentar suspender la Constitución. ¿Ok? Porque no están intentando contra una ley secundaria ni contra una reforma. No, 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 no. Y tampoco ni siquiera podían hacerlo porque al intentar suspender una reforma antes de que entrara todo el proceso legislativo y durante el proceso legislativo era atentar en contra de los poderes de las atribuciones de otro poder que tampoco puedes hacer. O sea, los jueces intentaron ser supraconstitucionales, pero en los argumentos te dicen que nunca están encima de la Constitución. Pero es que no están encima de la Constitución. No estamos, pero te actúan como si estuvieran, pero es que no están. Entonces es muy ridículo ya este estilo de afloje, porque el poder judicial, ningún poder puede ir encima de otro. Esa es una, y esto es real. Dos, la única manera que pueden suspender es cuando son inconstitucionales. Y las leyes que se reformaron en la Constitución no pueden ser inconstitucionales porque es una nueva Constitución, un nuevo texto en la Constitución. El pasado ya no está vigente. ¿Cómo le iban a hacer? No pueden. Y tampoco podían durante el proceso. Dejen, por favor, de empeñarse en algo que no es legal. No es legal. Dicen mucho, es que dice José, ¿no? Que hay que impugnar el amparo. ¿Por qué vas a impugnar un amparo que de por sí solito no procede? O sea, no procede. ¿Para qué lo impugnas? Impugnarlo sería ser ignorante y ya para eso ya nos están demostrando muchos jueces lo ignorantes que son. Es como un pleonasmo. Exacto, es un pleonasmo. No te puedes amparar en contra de la Constitución. Imagínate que llegas y dices, ¿sabes qué? Yo estoy en contra de que el Estado me garantice la educación. Me voy a amparar. No quiero. Sí, por ley ya Ah, está. chido. O sea, qué padre, pero no porque tú no quieras que el Estado te garantice la educación o que me voy todavía más, porque esto yo sé que les va a encantar al Team Clero. Imagínense que el Team Clero llega y dice, me voy a amparar en contra de la educación laica, del Estado laico. Tómala. Tómala. Y llegan y se amparan en contra del Estado laico y no les gusta. Ah, no, pues chido. Qué padre. Qué bueno que no te gusta. Vete a la iglesia, ponte a rezar y allá quédate. O sea, tú decides qué religión quieres. No, está bien. A mí Estado no me debe de importar. Pero es que yo me amparo en contra de que el Estado no sea, de que el Estado sea laico. Me amparo. Ah, pues qué padre que te ampares. No me importa a mi Constitución lo que tú, un grupito, quiera, porque esta Constitución está hecha y diseñada para y por todos los mexicanos. Porque yo debería de hacer lo que quiere un grupo, además, minoritario? ¿No quieres que el Estado sea laico? Consíguete la cantidad de representantes que opinen como tú, vayan al único poder que puede modificar la Constitución, que es el legislativo, y discútanlo, vótenlo. Y cuando lo voten, entonces me cambias. Ese es el proceso. Así funciona. No hay de otra. Es así de sencillo. ¿No te gusta? Muy bien. Junta a la suficiente cantidad de personas que representen una mayoría, que representen a las 2/3 partes, y entonces promueves una reforma, la votas, obtienes que además más de mínimo 17 congresos lo voten y me modificas Constitución. Y entonces sí se cambia. Pero si no han logrado llegar a eso, no me importa si te inconformas, si no te gusta, si te quieres amparar, no me interesa, porque hay reglas para cambiar la Constitución. Y para cambiar una Constitución tienen que ser una clara mayoría. Más de mínimo 17 congresos locales tienen que aprobar la reforma, que son la mayoría de los congresos. La intención es la representación mayoritaria para que esa ley que se va a hacer constitucional represente las necesidades de la mayoría del pueblo de México, de la nación. Esa es la intención. Entonces, eso es exactamente lo que pasó con la reforma judicial, que además fue respaldada por
más de 35 millones de mexicanos que votaron por la presidenta, que significaba la continuidad del gobierno que propuso esa reforma. Además, por las senadoras y senadores, que en su mayoría son de Morena, les faltaban uno o dos votos. Los consiguieron con las reglas que marcan las propias leyes internas del Poder Legislativo y de los partidos políticos. Y en la Cámara de Diputados, la casa de nuestros representantes, sí les dimos mayoría calificada, con toda la intención del universo. Esa mayoría calificada se dio con toda la intención, con toda la intención. El día que quieran hacer reformas constitucionales, tienen que asegurar todo eso. Y lo saben bien. Ya sería el colmo que no lo supieran, aunque a estas alturas nada me sorprende. Entonces, no se desgasten, porque el 39 constitucional dice, la soberanía reside en manos del pueblo. ¿A través de cómo? Las elecciones. El 39 dice eso. La soberanía del país está en manos del pueblo. ¿Qué mejor manera de hacer eso que el único poder que no se elegía a través del pueblo, ahora sí se elija? ¿Por qué es el único? El poder ejecutivo se elige a través del pueblo en una elección. El poder legislativo se elige a través del pueblo en una elección. Y el poder judicial, ¿por qué no? Ahí está. La soberanía dimana del pueblo. Punto. Entonces, si le quieren dar la vuelta, si se quieren amparar, no, es muy sencillo. Consigan a la cantidad suficiente de gente que los apoye, conviértanse en mayoría calificada, conviértanse en esa mayoría y entonces hablamos y habrán sus modificaciones y nosotros nos quejaremos si es que eso pasa. El asunto es que lo veo muy lejano, sobre todo con la ridiculez en la que han llegado a la oposición. Entonces, eso deja muy claro. Hay que también aclararlo. Los ministros de la Suprema Corte no pueden decir si es inconstitucional o no, aunque ya dijeron que van a traer el tema. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque son juez y parte. Y volvemos a lo mismo, pueden estudiar la Constitución y pueden opinar, que opinen lo que quieran, pero no la pueden cambiar. Esto es muy sencillo. Se pueden quejar, pueden decir que no les gusta, la pueden estudiar 500 veces, pero no la pueden cambiar. El único poder que tiene la facultad de cambiar la Constitución es el poder legislativo. Así es sencillo. Lo que hoy tienen que hacer los ministros de la Suprema Corte es resolver conforme, hagan de cuenta para entender, y por eso es que nos quejamos del Poder Judicial, por eso es que nos quejamos de los ministros de la Suprema Corte. Lo que tienen que hacer los ministros de la Suprema Corte es resolver y dar sentencias. Pero tienen un manual, porque lo tienen que hacer conforme a manual. No pueden hacerlo como se les pega la regalada gana. ¿Y cuál es ese manual? ¿Cuáles son las reglas? ¿De dónde sacan las reglas con las que un ministro o ministra de la Suprema Corte dice si eso procede o no? Se llama Constitución. Entonces ellos tienen que utilizar la Constitución vigente para resolver. Por eso es que no pueden declarar inconstitucional algo que esté escrito en la Constitución. Y no procede que utilicen el texto que ya no está vigente para decir que es inconstitucional, porque al ya no estar vigente simplemente no aplica, no funciona, está obsoleto. ¿Qué es lo que en este momento nos ocupa? Las leyes secundarias, porque las leyes secundarias tienen que ir apegadas a lo que viene en la nueva Constitución. Y esas leyes secundarias son las que le dan vida y forma al texto vigente, porque ya no es reforma, entiéndalo. 1000 planas que digan, la reforma judicial ya no existe, hoy se llama ley vigente. Otra vez, la reforma judicial ya no existe, hoy se llama ley vigente. Favor de estudiarlo, entenderlo, concientizarlo.
inhalen, exhalen, hagan sus planas, digiéranlo, pongan post-its por su casa para que, ya no es reforma, es ley. Ya no es ley. Es ley. Vamos, yo sé que pueden. Ustedes, es ley vigente, ley. Ya es ley. Ok. Lo que también ya estamos en el camino de que sea ley es la eléctrica, así que me van a ver celebrar la ley eléctrica, porque se aprobó en el Senado, faltan los congresos, pero me van a ver celebrar la ley eléctrica vigente. Ley vigente. Ok. Es que ley vigente. Les voy a hacer un videíto así como de, ya no es reforma, es ley vigente. Ya no es reforma, es ley vigente. Quizás si así funciona. La ley puede estar mal y puede no ser aplicada. Si está en la Constitución, está en la Constitución. No te gusta, ni modo. Les voy a hacer un rap. Es que luego a veces con el rap medio queda. Eso parece como bocho descompuesto, pero por ahí va, más o menos. ¿Mande? ¿Tu voz? No, lo que estabas haciendo. Parece como bocho que tiene el escape atascado. Ajá, más o menos. Pero bueno, les voy a hacer un rap para ver si se les queda, ¿no? ¿No te gusta la ley? ¡Lo siento! Si ya es constitucional, ¿saben qué? Es justamente así como nosotros nos tuvimos que aguantar la reforma energética de Peña. Exactamente. Nos la tuvimos que aguantar. Y por más marchas, inconformidades porque se hicieron, nos la tuvimos que aguantar. ¿Por qué? Porque ella era vigente. Y veo que usan mucho los, justamente textos de Andrés Manuel en su momento que llegaban a la Suprema Corte para inconformarse sobre reformas constitucionales. ¿Y qué decía la Suprema Corte? Que no podían porque era ley vigente. Entonces, aquí se aprende de los errores, aquí se aprendió de las experiencias pasadas. Ese proceso ya lo vivimos de este lado, ahora les falta a ustedes entenderlo. Entonces, como nosotros nos tuvimos que aguantar la reforma energética de Peña, que fue constitucional y que aparte le hicieron en fast track, y que todavía tenían quizás temas como para debatirlo, no quisieron porque ya era ley vigente. Perfecto. Así es como nosotros nos tuvimos que aguantar. Y por eso ahora viene un gobierno que ha estado haciendo modificaciones en pro de la ciudadanía. Las enormes, y porque aparte hay enormes diferencias, las gigantes diferencias es que esa reforma eléctrica no tenía ni el 10% del respaldo popular que tiene la reforma judicial o la reforma eléctrica en su momento cuando estaban en proceso de ser reformas. Ni siquiera, ¿eh? O sea, lo que fue la ley energética de Peña más la hoy ley eléctrica no tienen el mismo respaldo popular. Esa estaba respaldada por intereses corporativos, no por el pueblo. Lamentablemente, el nivel de politización y de participación no era el mismo que hoy tenemos. Pero tarde, pero se llegó. Así que se está resolviendo. Insisto, no les gusta, organícense, reconfigúrense, convenzan y entonces vemos. Pero el proceso tan lo conocen en la oposición como lo conoce la mayoría.